enseñan esto en la iglesia. A mí nadie me habla de esto y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es como que tienen miedo de tomar decisiones, tienen miedo de salir, tienen miedo de buscar a Dios y hacer su voluntad. Nosotros no buscamos complacer a los hombres o buscar el gusto de las personas, sino que nosotros decidimos y nosotros queremos agradar a Dios. Por eso nos dice en el libro de Apocalipsis 14, los versículos, Apocalipsis 6, 14, 14, 6, a ver. ¿Sí, Sonia? Una pregunta, dicen, los 144,000, ¿se unirán en la tierra o será todo separado? El pueblo de Dios no es un pueblo separado. Nosotros los que van a ser, los 144,000 van a ser sellados y van a ser un solo pueblo. Y ese pueblo se está preparando hoy. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Los 144,000 se unirán en la tierra o será todo separado? ¿Unir en qué sentido? Tenemos que unirnos en un mismo mensaje, ¿sí? Los 144,000, los que van a proclamar el fuerte pregón, se están preparando hoy. Y por eso nosotros no podemos estar divididos en doctrinas, en prácticas, los 144,000, sino que ellos hacían, ¿qué cosa dice? Estaban unánimes. Siguieron al Cordero donde quiera que fuera. ¿Cómo dice? Ok, ¿encontraste? En la página 392. Ajá. Estos son los verdaderos sentimientos de muchos de nuestro pueblo. Y Satanás se alegra ante su éxito en controlar las mentes de tantos que profesan ser cristianos. Los ha engañado, ha entumecido su discernimiento y ha plantado su estandarte infernal en medio de ellos. Y ellos están tan completamente engañados que no lo reconocen. No reconocen, o sea, por eso es que tenemos que nosotros, en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 4 de Mateo, ¿cuál fue la primera cosa que Cristo advirtió a sus discípulos, Jonathan? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué cosa va a venir? Muchos engaños. No sé si encuentras en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, en donde dice, se requiere que los seguidores de Cristo, o sea, tenemos que entender qué cosa Cristo requiere de su pueblo, ¿sí? Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo. No dice salgan primeramente de una institución, tenemos que salir del mundo, de la mundanalidad. Pueblo de la mundanalidad. Nosotros no podemos seguir las prácticas y costumbres de este mundo. Hoy todo el mundo celebra su cumpleaños. Vayamos nosotros comprando tortas, vayamos al día del anciano, perfecto. No hay diferencia. Dios requiere de su pueblo que haya una diferencia, que nosotros, por eso dice salgan, sepárense, apártense. Por eso les digo y les vuelvo a decir, de nada te sirve cambiar de polo si en tu carácter no hay cambio. No te sirve de nada salir y armar el famoso llamado ministerio independiente para hacer las mismas prácticas o peores de lo que se están haciendo de donde tú saliste. ¿Qué más dice? Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Pero si no cumplen con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa. Si tú tienes algunas de las prácticas de este mundo, si tú estás siguiendo la corriente de este mundo, no serás jamás de los 144,000 y menos de la familia real de Dios. Cristo requiere una separación y por eso
Hay personas que están totalmente engañados, que se cierran a las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra. Parece que tienen miedo de la verdad. Por eso Cristo le dijo a los judíos, si sois verdaderamente mis discípulos, ¿qué le dijo él? Que tienen que permanecer en la verdad y seréis verdaderos discípulos de Cristo. Ajá. Saludamos a Antonio Bogado, que nos está acompañando también a través del Facebook. Y nuevamente por la pregunta de los 144,000, dice, ¿será el proclamo del mensaje en diferentes lugares? Es mi pregunta, ¿o serán unidos de alguna forma física? No, por eso, hablamos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 en adelante. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Significa que es un mensaje universal. Este mensaje tiene que llegar a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y si los 144,000 están solo en Suiza, entonces ¿cómo se van a enterar los que están en Sudamérica? Por supuesto por supuesto que el Señor tiene formas diferentes de llevar este bendito evangelio, pero para la predicación del evangelio siempre hubo separación. O sea que si nosotros leemos el libro Hechos de los Apóstoles, el pueblo de Dios siempre fueron dispersados, y cuando más fueron perseguidos, más todavía ellos predicaban el evangelio. ¿Ok? Espero que sea la respuesta para esa persona que está preguntando con respecto. Y yo creo que es necesario que estudiemos acerca de los 144,000 también, ¿sí? Amén. Patriarcas y profetas, ¿terminaste de leérselo? Creo que sí. Ok. Sí. Patriarcas y profetas en la página 745, y tengo aquí lo que estuvimos hablando, cómo Satanás está sacando al pueblo de Dios, o qué Dios requiere de nosotros como pueblo remanente, qué decisiones tenemos que nosotros tomar, ¿ok? 745. ¿Te doy, Sonia? Sí. Ok. Estamos leyendo estas citas para entender qué requiere Dios de nosotros como su pueblo. Y vuelvo a decir, tristemente conocemos a muchas personas que salieron de una cierta institución, pero las prácticas, las costumbres, la manera de hablar, a veces hasta llega a ser peores que ellos. Uh-huh. De la vestimenta, en cuanto a los gustos que tienen. Así es que sepamos diferenciar qué Dios quiere o requiere de nosotros, ¿sí? Satanás estaba resuelto a seguir dominando la tierra de Canaán. Y cuando ella fue hecha morada de los hijos de Israel y la ley de Dios fue hecha la norma de esa tierra, ya leímos la cita. 745. Sí, ya leímos la cita. Hoy procura Satanás repetir. Esto no. Ok, esa leo. Hoy procura Satanás repetir esta historia. ¿Qué decía el libro de Romanos 15:4? ¿Se acuerdan? Ay, estos alumnos, Romanos capítulo 15, en el versículo 4. Lo leo, ¿sí? Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanzas. Significa que lo que se escribieron en el pasado se escribe para nuestro propio bien, ¿ok? Dice, hoy procura Satanás repetir esta historia. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley. Y a causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límite. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 10 al 12. La verdadera tierra de promisión está delante de nosotros y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios y privarlo de su herencia. Nunca fue más necesario que hoy oír la advertencia, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la verdadera tierra de promisión, Jonathan? Promisión, ¿qué significa? La verdadera tierra de promesa que el Señor nos ha dado. La herencia. O la herencia. ¿Cuál sería esa tierra? El reino de los cielos, ¿ok? Entonces, Satanás está haciendo mayores esfuerzos para desviarnos de las sendas antiguas, de los caminos que el Señor tiene para nosotros. Y por eso Dios insiste a que nosotros podamos ser un pueblo separado, un pueblo apartado del mal, de las malas prácticas, de las malas conversaciones. Y el Señor desea que nosotros seamos un pueblo peculiar, diferente que todas las naciones. Ahora, si nos preguntamos si el Señor nos muestra cuál es el camino que tenemos que tomar, en donde tenemos que andar, y si nosotros somos rebeldes y si actuamos en contra de los principios del Señor, la pregunta que tenemos que hacer es cuál es el resultado de la unión de manera voluntaria con el mundo. O sea, si nosotros nos unimos al mundo a sabiendas, ¿cuál sería el resultado según el libro de Santiago 4:4? A ustedes seguro que se saben de memoria. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituyan amigos del mundo o se hagan amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. En la página 607 del libro Patriarcas y Profetas nos dice algo interesante también, o sea, al hablar del resultado, si una persona se une al mundo de manera voluntariamente, ¿ok? En la página 607 dice, quien quiera que voluntariamente establece o entabla, ¿encontraste, Sonia? Estoy buscando. Patriarcas y Profetas. Ajá, 607. No estoy encontrando. Okay. Ya. Quien quiera que voluntariamente entabla relaciones tales se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Por eso, cuando tú cuando tú sigues las costumbres y las prácticas o te unes con los del mundo, por supuesto que tú contemplas la conversación y tu carácter se forma conforme a las cosas que tú les vas dando como alimento a la mente. Entonces si ellos son mundanos, tú te vuelves también mundano. ¿Qué más dice? Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. Entonces, la palabra, o sea, que nos aconseja y nos dice de que si nosotros
pasamos tiempo con ellos y si nosotros no somos influencia para ellos, no tenemos nada que buscar en medio de ellos. Por eso la Biblia nos dice salir de en medio de ellos y no tenemos que hacernos parte de las prácticas. Consejos sobre el régimen alimenticio también nos habla de las consecuencias o el resultado, de los resultados de la unión voluntaria con el mundo. ¿Ok? A los padres que viven en las ciudades, el Señor... Sí. A los padres que viven en las ciudades, el Señor les envía la clamorosa advertencia: juntad a vuestros hijos en vuestra propia casa y reunidlos para separarlos de los que no prestan atención a los mandamientos de Dios, los que enseñan y practican el mal. Salid de las ciudades tan rápido como sea posible. Un consejo que el Señor nos da también a que nosotros podamos buscar y ajustarnos a las cosas para poder abandonar las ciudades, que tenemos jóvenes con nosotros en ese aspecto, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos después de todo que estamos mirando juntos acerca de los propósitos y lo que Dios exige de nosotros como su pueblo remanente, ¿qué pregunta deberíamos de hacernos? Y si miramos juntos el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 13, Segunda de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos y Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno, después del llamado que el Señor nos está haciendo, hacia qué lado nos estamos dirigiendo. Entonces, leamos lo que nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 251. Cada hijo de Dios tiene el deber de preguntarse: ¿en qué me encuentro separado del mundo? Experimentemos un poco de inconveniencia y con ello coloquémonos en el lado seguro. Justamente, eso es lo que nosotros cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy verdaderamente yéndome hacia donde el Señor me está llamando? Si bien he salido de algún lado, pero ahora me estoy estabilizándome aquí, pero ¿es eso lo que el Señor espera de mí? Tenemos que tener mucho cuidado de estar en un sitio en el cual estemos nosotros sirviendo o apoyando ciertas cosas que no van de acuerdo con los principios de Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar, y si estamos en el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Dios cuando el pueblo, para cruzar el Mar Rojo? ¿Se acuerdan? Dios abrió el mar para el pueblo cruzar, ¿verdad? Ahora, para nosotros hoy en día, si vamos al libro de Números, capítulo 32, ¿ustedes se acuerdan que Israel, cuánto tiempo estuvieron peregrinando en el desierto, Jonathan? 40 años. 40 años estuvieron peregrinando en el desierto. ¿Y por qué fue necesario que el pueblo de Israel tenía que peregrinar por el desierto? ¿Cuál fue el propósito? Números 32, 11. Números capítulo 32, versículo 11, y podemos leer hasta los versículos, hasta el versículo 13, para que sepamos por qué era necesario al pueblo de Israel el peregrinaje, ¿sí?
ninguno de los varones que subieron de Egipto de 20 para años arriba verá la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Pregunto a aquellos que dicen ser del pueblo remanente y que no aceptan que Dios exige la perfección de su pueblo. ¿Quiénes dice los que no fueron? Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. No caminaron con Dios. Tuvieron cosas más importantes para hacer, ¿verdad, Rebeca? El siguiente texto. Excepto Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Qué pasó con el pueblo, dice? Ellos Les hizo andar errantes 40 años por el desierto. ¿Por qué razón? Porque no fueron perfectos en pos de él. No quisieron andar en pos de Jehová. No quisieron ellos hacerlo, cumplir los principios. Seguían festejando cumpleaños, seguían siguiendo en pos de la idolatría. Entonces, si miramos lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, ¿qué nos dice acerca? ¿Sí? Hay una pregunta. Uh-huh. ¿El libre albedrío de nuestros hijos deben ser respetados si ellos quieren salir con los amigos o se les debe prohibir su libre albedrío? En el libro de Proverbios nos habla, instruye al niño, ¿verdad? Okay. ¿Y qué va a hacer cuando sean grandes? Por eso tenemos que preocuparnos en instruir a los niños. ¿Qué significa instruir? Enseñar para que cuando sean grandes, por eso dice en el libro de Deuteronomio también, cómo nosotros como padres tenemos que enseñar e instruir a los niños. O sea, ellos tienen que entender y ellos mismos tienen que tener su propia decisión de no inclinarse hacia ciertos lugares o hacia ciertas personas. Para eso nosotros como padres tenemos que ser ejemplo para ellos de dónde nosotros nos vamos y con quiénes nosotros nos juntamos. Y cuando nosotros nos encontramos con gente, tienen que ellos ver también cuál es el propósito que existe detrás de todas esas cosas. Entonces, tenemos como padres gran responsabilidad por nuestros hijos, y por eso no nos sirve de nada predicar por todos lados si nuestros niños se están perdiendo, ¿verdad, Jonathan? Los hijos mismos tienen que tomar su decisión, y esa decisión tiene que ser por Cristo Jesús, y para que ellos tomen decisiones por Cristo Jesús, los padres tienen que predicar y vivir el cristianismo para que no estén peleando, no vayas con aquel y no vayas con aquel otro. Es necesario que nosotros busquemos no las síntomas, sino que tenemos que ir en la enfermedad, tratar la enfermedad, ¿sí? Patriarcas y Profetas, página 413, dice, fíjate que WhatsApp, chicas. En la página, no te envié todavía, pero, ok. Patriarcas y Profetas, en la página, estamos mirando y estudiando acerca de cuáles fueron los errores que cometieron el pueblo de Israel y por qué fueron necesarios que Israel hubiera o tenía que andar peregrinando durante 40 años por el desierto. La mayoría de los israelitas se habían quejado por nada y ahora Dios les daba verdaderos motivos de llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente,
no se habría pronunciado esta sentencia de vagar en el desierto durante 40 años. Esto es lo que sucede, la gente empieza a reclamar, la gente empieza a buscar sus derechos, la gente empieza a decir, a sacar sus gustos para afuera y estar poniendo al lado los principios del Señor. Y entonces dice, es interesante, la mayoría, no la minoría. Cuando nosotros somos pocos, dicen, no creo que ellos sean de Dios porque son muy pocos. Aquí dice, la mayoría de los israelitas se habían quejado por nada. Viene una pequeña prueba y se empiezan a quejar. ¿Por qué Dios nos sacó de ahí? Es injusto que yo esté sufriendo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué cosa, por ejemplo, por esa razón, ver qué marcó el comienzo del tiempo de prueba de Israel en el desierto. Y que marcó su conclusión también. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 14, los versículos 21 en adelante, vamos a ver qué cosa, por ejemplo, había marcado el comienzo del tiempo de prueba del pueblo de Israel en el desierto y que marcó también su conclusión. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué cosa marcó el comienzo del tiempo de prueba para el pueblo de Israel entonces? ¿Se abrió qué cosa? El mar. El mar. Versículos 29 y 30. Y los hijos de Israel caminaron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios salvó a su pueblo, ahí comenzó o marcó el tiempo de prueba de Israel en el desierto, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos qué cosa marcó la conclusión, o sea, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 15. Josué, el capítulo 3, verso 15. Y luego vamos a leer el libro El conflicto de los siglos en la página 511. Saludamos a Rosy, que nos está acompañando a través del Facebook. Amén. Saludos entonces para la hermana Rosy. Josué 3. 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron partidas. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Entonces ese fue el peregrinaje del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo se asemeja esto, por ejemplo, esta experiencia del pueblo de Israel a los creyentes antes del advenimiento? Y eso lo encontramos en el libro El conflicto de los siglos. En la página que te compartí allí. Sí. Dice lo siguiente: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas.
Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. El Señor no cambia. El Señor sigue trabajando de la misma manera. El Señor usa los mismos métodos. Si un pueblo o si una persona deja de serle fiel al Señor, el Señor le va a quitar y va a traer a otro. Por más de que pueda tener conocimiento intelectual, capacidad en cuanto a la palabra de Dios, el Señor no lo puede usar si Él es indiferente a los principios de Dios. Sí, cielo, te escucho. Vilma Graciela nos está mirando. Amén. Entonces saludos a la hermana Vilma Graciela que nos está mirando desde Paraguay. Saludos y bendiciones para ella. Es interesante notar, y vuelvo a decir, de nada, lo que leíste está en el libro de Conflicto de los Siglos en la página 511. Sí. Dios no cambia, Dios